esta mañana y quiero abrir la escritura en el Salmo 73 y versículo 28. Salmo 73 y versículo 28. Dice la escritura de la manera siguiente: mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. He venido enseñando acerca de las bendiciones que significa ser salvo. Y hoy quiero compartir otra de esas bendiciones. ¿Qué tan bendecido soy con el Evangelio? ¿Qué significa estar con Dios? ¿En qué consiste esta bendición? De que yo pueda estar con Dios. Quiero empezar diciendo que un muerto no puede moverse por sí mismo. Y de verdad, cuando alguien muere, no se puede mover por sí mismo. Y aunque lo moviese alguien más, de todas maneras está muerto. Es igual con un espíritu que está muerto. Es inútil que se esfuerce tanto. Si está muerto, no tiene vida. Es así con un cuerpo o con un espíritu muerto. Sucede lo mismo realmente. Por eso podemos entender que los esfuerzos de aquellos que no tienen la vida de Dios, que da el Evangelio, se pueden volver simplemente cambios externos. Yo me puedo esforzar mucho y me puedo esforzar por cambiar mi vida. Pero cuando venga un problema, puede ser que vuelva a lo mismo. Esto le pasa a muchas personas. Por mucho esfuerzo que hagan, su vida vuelve al mismo punto. Y hoy quiero hablar de la bendición de estar con Dios. El salmista dice que para él estar cerca de Dios es todo. Ese es el mayor bien. No sé si para usted, pero el salmista dice que para él el estar con Dios es su mayor bien, porque en Dios ha puesto su refugio y puede contar todas las obras de Dios en él. El ser humano quedó separado de Dios según la Biblia. Y la vida separada de Dios solo trae miseria, maldición, vergüenza y dolor. Esta es la vida del ser humano separado de Dios. Porque el hombre está muerto en su espíritu. Después de la caída de Adán, el espíritu de Dios lo dejó y quedó espiritualmente muerto según la Biblia. Por eso mismo Dios le dijo algo. En Génesis 3:21, Dios derramó sangre de animales inocentes para que el ser humano pudiese ser perdonado en sus pecados. Así que era necesario el sacrificio constante de la sangre. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento. El hombre vivía bajo la maldición. Y Dios le dice que para resolver esta maldición hay que derramar la sangre en el altar. Esto era lo que tenían que hacer: derramar la sangre en el altar. Y cuando hacían esto y obedecían a Dios,
Dios perdonaba sus pecados. God forgiven her sins, them sins. Pero ellos se volvieron ignorantes de la voluntad de Dios. Came ignorant of God's will. Ellos no quisieron obedecer a Dios. They can obey God. Incluso el conocimiento que tenían de Dios, Their knowledge that they la sabiduría que Dios les había dado, the wisdoms se volvió oscuro. were darkened. Así que el ser humano quedó separado de Dios. The human being was separated from God. En 2 Tesalonicenses 2, versos 10 y 2 11, Thessalonians chapter 2, la Biblia dice, 11 said, y con todo engaño de iniquidad He will use every kind of evil para los que se deception pierden, to fool those outward ways por of cuanto no destruction, recibieron because they don't refuse el amor de la to verdad love and accept the para truth ser salvos. that will save them. Por esto Dios les envía So un that poder will engañoso place them to the greatly deceive, para que crean la and mentira. they will believe these lies. Dios les envía un God poder will engañoso place them to greatly deceive. para que crean la They mentira. will believe these lies. Es porque ellos So, prefirieron la mentira prefer the lies en lugar de la verdad. under the truth. Así que el ser humano queda separado de Dios de esta manera. Was separated from God in this way. La Biblia enseña que Satanás dirige al ser humano. Teaches that Satanas direct the human being. Cuando el Espíritu de Dios dejó al ser humano, When the Spirit of God left him, vino otro espíritu a controlar al the ser humano. Spirit of Satan took the control. Este es el espíritu de Satanás. This is the spirit of Satan. Por eso en Primera de So Corintios in the capítulo 1 2, Corinthians chapter y verso 2 12, and verse 12, en la primera parte, the first part dice, y nosotros say, no "And we hemos have recibido el received espíritu del the mundo. Spirit, not the worst spirit. Hay un espíritu que controla That al ser humano one spirit cuando that está separado de controls Dios. human when Y es el espíritu del mundo. separate the God. Pero la And Biblia this is dice que the usted y yo worst no spirit, hemos but recibido ese God espíritu, will say that we don't have this spirit. sino que hemos recibido el espíritu de Dios. Receive the spirit of God. En Efesios capítulo 2 y In versículo Ephesians 2, chapter 2, verse 2. Pablo dice que vivíamos en pecado, Paul say that we live igual in que el sin, resto de la gente, just like the rest of the world. obedeciendo al diablo, Obey the devil, el líder de los poderes del mundo invisible, the commander of the powers in the unseen world, quien es el espíritu que actúa en el corazón who is the spirit that work in the hearts de los que se niegan a obedecer a Dios. of those who refuse to obey the La God. Biblia habla de ese espíritu The Bible talks about the que dirige spirit a los que that se niegan a obedecer a directs, Dios. that understand God. Incluso las Even personas, though- aunque reciben la palabra de Dios, Even though they receive the word of God, no la llegan a entender they totalmente. didn't understand it. Es que Satanás So Satan hace que no la entiendan. was made that don't En understand 2 de the Corintios word. 4:4 Corinthians chapter 4:4 dice, said, en los cuales el Dios de este siglo Satan, who is the God of this cegó el entendimiento de los has incrédulos blinded the mind of those who para que no les resplandezca la luz del Evangelio, until they see the glories of light of the good de la news. gloria de Cristo, They understand el this, cual es la imagen de Dios. they understand this message about the glory of God. Y podemos This is the pensar que eso likeness es of para God. los que están afuera de la We iglesia. think that it is for people that Pero en are realidad la outside Biblia está the hablando a church, los que están but the dentro de la Bible iglesia. talks about the people that we are Satanás in the church. ha oscurecido Satan, el darkness, entendimiento the para que no podamos creer for believe el Evangelio de la gloria de Cristo. the glory of Lord. Y de esa manera Satanás sigue dirigiendo a las personas. Satan directs the human being. Aunque el ser humano siempre se ha esforzado para encontrarse con Therefore, Dios. the human began effort to Es que el ser humano near necesita a Dios. God. The human being has Porque el ser humano es un ser espiritual the human is an spirit y fue creado por Dios and it was created for para God, estar con Dios for a state for God y necesita a Dios. and need God. Por eso es que usted también está aquí esta mañana. You are here in this morning. Porque usted necesita a Dios. You need God. Yo necesito a Dios. I need God. Tu familia necesita a Your Dios. family needs God. Tus hijos necesitan a Dios. Your sons needs Tus need nietos God. necesitan a Dios. Todo el mundo necesita a All the Dios. world needs God.
Somos seres espirituales we are human. y necesitamos de Dios. And we need for God. La gente piensa The que se puede encontrar con Dios that we siendo can find sinceros. God, be honesty. La Biblia dice que no es The así. Bible says that no. Hay personas muy sinceras en el mundo, Exist people that it is honest. pero al final fracasan But finally they fall. y solo les queda dolor en su vida. And I only the pain stays with No them. estoy diciendo que no seamos sinceros, I don't say that we are not honest. pero aun cuando yo sea muy sincero, If I am be honest, eso no me va a permitir encontrarme con Dios. To stream to find God. La gente piensa también que la religión People es la think respuesta. that the religion is the answer. Y entonces si yo sigo una religión, So me voy a if encontrar I con Dios. I have a religion, I Y stream sin to importar find el God nombre de esta religión, without the other's name. al final ellos terminan buscando cumplir esta religión Find to y aprenden a vivir una vida religiosa. and teach and Pero find después terminan también fracasando, they lost aún con una religión en su vida. with a religion. La gente trata de encontrarse con Dios People mediante la filosofía o la ciencia. tries to get with philosophy and Y science. mientras más conocemos, entonces creemos que podemos estar más cerca de Dios. Now we think that we are near God. Sin embargo, la gente cae en un estado de vacío y desorden nuevamente. They fall in absence and stay with darkness and empty. Entonces, todo esfuerzo que hagamos All the efforts that we no nos puede acercar a Dios, we can porque nada humano anything human puede revivir el espíritu can bring que está muerto. near God. No se puede revivir el espíritu mediante el esfuerzo humano. No se puede, aunque yo haga un gran esfuerzo. I do a good Yo no le puedo dar vida a mi I espíritu. can give me life for our life. Nada en el mundo Nothing in the world tiene el valor suficiente para poder encontrarnos con Dios. to value to find God. Ni la religión, No the religion. ni el esfuerzo, Ni ni el ídolo, ni mi sacrificio, the sacrifice, ni mis liturgias. not liturgies. No se puede revivir el espíritu, We can revive the ni siquiera mediante la ayuda de otras personas. and can revive by the help of people. Pueden venir muchas personas a ayudarme We can y me va a servir para un corto tiempo, and I use for only pero one time. mi vida necesita la vida de Dios. Needs the Por eso es life que of God. ningún ser humano So anyone human puede resolver el problema espiritual. has been able to solve the spiritual Y todos los problem. esfuerzos pueden ser muy buenos, This effort could be good. pero de verdad nada puede salvarnos. Have they be saved. Nada humano nos puede salvar. Nothing human be Nada humano nos puede dar vida. and give, Es que life. sin el Evangelio estamos Without the muertos gospel, we are dead. y perdidos And eternamente. eternal lost. Entienda esto, estamos muertos Understand that we y are perdidos dead eternamente. and eternal Yo lost. no quiero Without que the usted se gospel, pierda I eternamente. don't like that. Yo quiero que usted se salve y que estemos delante de Dios por la eternidad. In the front of God in the Pero sin el eternity. Evangelio, So, without the gospel, Estamos muertos we are dead y perdidos and eternamente. eternal lost. De verdad, yo no quiero predicar para I que usted se don't sienta bien. preach that you are stayed good. Quiero darle el Evangelio I para give que the pueda gospel creerlo y ser for salvo. live and be saved. Y que pasemos toda la eternidad And we delante pass de nuestro in Padre front celestial, of the- our glorificando su nombre. Lord, glorify her name. Me duele His name. entender que la gente se muere y se va And lejos de Dios. out God. Por eso he decidido dar mi vida para predicar solo el Evangelio. My life for preaches the gospel. Porque lo único que nos puede hacer encontrarnos con Dios Find God es el Evangelio. is the gospel. Solamente el Evangelio. Only the gospel. Y necesitamos encontrarnos con Dios, For find óigame, God, urgentemente. listen me urgently. Usted necesita need urgentemente To find encontrarse God con Dios. urgently. La Biblia enseña Bible teaches que para eso solo hay un camino. the only one path.
Para encontrarnos con Dios solo hay un camino. Find God is only one Para path. encontrarnos con Dios solo hay una Find verdad. God is only one truth. Para encontrarnos con Dios solo hay una Find vida. God, it's only one life. Y nadie puede ir al And Padre don't say, si no es a través de ese camino. this path. Por favor, entienda esto. Please understand that. No es una religión, It isn't a religion. no es una liturgia, It isn't a liturgy. no es un esfuerzo que yo haga, It isn't an effort that I will no es un ídolo que yo siga, It isn't an idol. no es mi esfuerzo humano, It isn't- es solo el Evangelio. It's only the gospel. Y el Evangelio trata And the de Jesús gospel como el Cristo. talks about the Jesus of Si alguien está entendiendo esto, dele gloria a Dios esta mañana. Es que solo hay un camino, es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El ser humano se acostumbró a ver algo siempre. El ser humano quiere ver algo, quiere sentir algo, quiere percibir algo, quiere hacer algo. Pero la Biblia dice que ninguna de estas cosas nos puede permitir encontrarnos con Dios. we can find for God. En el Salmo 63 y versículo número 1, 63 verse 1, el salmista dice: Psalms of David say, oh Dios, "Oh God, tú eres mi Dios, you are my God. te buscaré con afán. I earnestly for you. Mi alma tiene sed de ti So thirsty for you, y mi carne te anhela, and my whole body longs cual for you. tierra seca y árida Donde donde no hay agua. no water." El salmista está diciendo The psalm says que sin Dios that without God, su vida her life es esa tierra seca, is the es esa withered tierra land. árida, This is the purged es land. esa tierra rota, Is es the esa parched tierra and inútil. without water. es esa Unless tierra que no puede producir that nada. don't produce anything. Pero si tiene a Dios, If todo we esto have puede cambiar. God, all of this can be Por eso tu vida puede your cambiar. life can be changed. Si de verdad te encuentras con el Evangelio. Finding the gospel. Entonces el salmista está diciendo: The yo te psalmist buscaré say con afán. That I am recording on earnestly Y mi for alma you, tiene and my sed de soul ti. thirsty for you. Yo anhelo, My Señor, tu presencia en mi vida. You're present in my Mi life. carne te anhela, My mi soul vida is te thirsty anhela. for you. My life cual tierra seca y árida, in this purchase donde no hay agua. where is not water. En el Salmo 42 y versículo número 1, Psalms 42 verse el salmista 1, dice: the psalm says, así como el ciervo as the deer busca jadeante longs for the stream las corrientes de las aguas, of the water, así te anhela a ti, I long for you, oh Dios, oh God. el alma mía. My El siervo vive en la montaña, donde no hay pozos de agua. that don't exist water. Y ahí en la montaña el siervo camina para encontrar el agua. Pero es difícil encontrar el agua. But it's difficult to find water. Por eso el salmista dice: así como el siervo busca As the deer longs jadeante for the streams, las corrientes de las aguas, water. de igual manera, So oh Dios, I long for te you. anhela el God. alma mía. ¿Hasta qué punto In what point necesitamos a Dios? we need God? Usted y yo You and I, necesitamos encontrarnos We con need- Dios urgentemente. we need Y to solo a find través God, del Evangelio and only through the gospel Podemos encontrarnos we con can Dios. find God. Y el Evangelio no trata And de otra the cosa. gospel don't talks about El anything. Evangelio es la buena noticia. The gospel is the good news. Es la noticia de que Is Jesús the news es el that Cristo Jesus is the Christ. y que Él vino a la And cruz y a la they resurrección. came to the cross and the resurrection. No necesitaba venir. Él es Dios. Then Él es Dios y no necesitaba venir. and they Pero vino por usted y por mí. came for you and me. Y vino a la cruz y a la resurrección. To the cross and the resurrection. Y Él mismo fue clavado en esa He cruz. is in this cross. La Biblia dice que fue como una oveja llevada al matadero.
The Bible said that it is like sheep that que no goes abrió to su the boca, cross, that don't open his sino mouth, que fue llevado a la cruz go to the cross y murió como mueren los malditos and died for course, por causa suya for y por your causa mía. case, for our case, Y que allí se resolvió and todo resolve all nuestro pecado. our sins. Así que solo a través del Evangelio, Only through the gospel, solo a través de esta buena noticia, only through this good es que news, podemos encontrarnos con Dios. we can find God. El Evangelio no es un tema más Gospel isn't de alguna religión o iglesia. that No, a religion or church. no es que alguna iglesia va a dar ese tema. That the church El Evangelio talk about no es the un gospel tema de religión. isn't a speech of religion. El Evangelio no es religión. The gospel isn't religion. El Evangelio es la buena The gospel noticia is the good news acerca de Jesús como el Cristo. as El Hijo del Dios viviente. The Christ, the Lord of God. Y solo a través de esta buena noticia, Only through this gospel, cuando podemos creer que Jesús es el we Cristo, believe that Jesus is the Christ. usted y yo nos You podemos and I, encontrar con we Dios. can find God. Así que oro So para I que usted would pueda pray creer that que you Jesús believe es el that Cristo Jesus is the Christ, y que podamos encontrarnos and con Dios. we can find God. En primera de Juan 5:1, In 1 John 5:1, el apóstol Juan dice: the apostle of todo aquel John que cree said, que Jesús es el everyone Cristo who believes that Jesus is the Christ es nacido de Dios. has become a child of God. Así que la salvación significa Everyone- entonces what is the salvation? What means que yo me voy a salvation? encontrar con Dios That I am a can través find God de through Jesús como el the Cristo. Jesus as the Christ. Esto es el This Evangelio, is the gospel. no es otra cosa. It isn't another Y este en realidad thing. es el And mensaje really, de toda la this is Biblia. The message of all the Bible. Me impresiona cómo Dios I'm impressioned that for durante God, cerca de 1600 años 6,000 of years reveló este mensaje. gives this message. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, Genesis to Apocalypse, 66 libros 66 books escritos en 3 idiomas distintos, was wrote in 3 languages, en 3 continentes distintos, in 3 different continents, cerca de 40 autores distintos. 40 writers. No se conocían, There's no, pero no todos knowledge, escribieron but acerca del all mismo wrote mensaje. about only one message Durante todo este periodo, during of all this period. más de 400 profecías quedaron registradas en el Antiguo Testamento. 400 prophecies as is in the Oldest Testament. Y cada una de esas profecías se fue cumpliendo And all una the por una. prophecies fulfilled No es que in se cumplieron one- 2, No, it's in o 3. 2 prophets or 3. es que se cumplieron todas las profecías acerca de Fulfilled all el the Mesías. prophecies that the Messiah, 66 libros escritos 60 books was right para que podamos creer una sola cosa, for believe one thing, que Jesús es el Cristo. that Jesus is the Christ. Sombras y tipos del Antiguo Testamento. Shadows and things of Old Testament. Todo lo que el Antiguo Testamento All the habla Testament se cumplió talks about en Jesús como el Cristo. fulfilled in Jesus as the Christ. Así que este es el único mensaje de This toda is la Biblia. all the message of all the Bible. Milagros y señales Miracles and signs dan testimonio that give del Evangelio, de la Biblia. about the gospel of the Bible. Y cuando uno revisa la Biblia When we search the Bible y encuentra los milagros que sucedieron, and the miracles that succeed, las señales que sucedieron, the signals that succeed, los eventos que sucedieron, events of success, todo apunta all a un mismo mensaje. point for only one message. Es que Jesús es el Cristo. Jesus the Christ. Esto es el Evangelio. This is the gospel. El día de hoy, Today, Dios God sigue haciendo milagros. was made. El día de hoy, Dios sigue haciendo Today, sanidades. God is give us health. El día de hoy, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. All Él no se ha detenido. Él no se ha cansado. they don't Pero ¿para qué suceden hoy los milagros? for we say ¿Para today qué the suceden miracle, las sanidades? what happens for the second, La Biblia dice the Bible said que son solo para una cosa, that only one para que thing, nosotros podamos creer for we believe que Jesús that Jesus es el Cristo. is the Christ. Y Dios obra
And en la gente que va a la iglesia for the people o that en la go to the gente que church, no va a la iglesia. or the people that Y don't Dios hace go to milagros aquí and God y hace makes milagros allá. miracles here and Dios no pregunta, tú vas a la iglesia Jireh para hacerte el milagro hoy. Dios no pregunta eso. Church, God don't Dios, ask no, this. tú no repites que Jesús es de Cristo, así que a ti no te toca milagro. No, Dios no dice eso. God don't say that. Dios es Dios God is God. y Él puede hacer un milagro aquí And o allá. Can Pero ¿para be qué a permite miracle Dios los here milagros? or not. Para una sola cosa, para que creamos que Jesús We believe that es el Jesus Cristo, is the Christ, no para otra cosa. no for other Así things. que vas a ver milagros en So tu vida, you will see vas a ver miracles in sanidades your en tu life. vida, You will be vas a ver portentos en tu vida. Claro que sí, Yes, porque Dios sigue siendo Dios. God is will go. Pero cuando veas suceder algo, But when you will see, entiende esto. understand that. Oh, Dios quiere God, que yo crea que Jesús es el Cristo. God wants that Para you esto believe siguen that Jesus is sucediendo the Christ. This is todas what estas succeeds. cosas. All the things. La cruz y la resurrección The cross and the resurrection de Jesús dan testimonio of Jesus de este mismo witness mensaje. of the same message. He hablado entonces todo I esto will para tap hacer esta all of pregunta. these for do one question. ¿Será que aún todo esto no es Is suficiente all this enough para creer que Jesús es el Cristo? to believe that Jesus is the Christ? ¿No es suficiente? This is enough? ¿Quieres ver cosas mayores? Do you will see? Él vino a la cruz y a la resurrección. Came to the cross and the resurrection. Él te ha dado vida hasta And ahora. they gave us life Te ha today. guardado de muchos accidentes. Security for Te ha you. salvado en And medio de la he muerte. saved of all the death. Él ha estado contigo They todos estos stayed años. with you Ha all the provisto rest para of tu the vida life todos estos años. and gives all No has the dejado de comer un solo día de tu vida. You No has dejado de tener calzado y vestido en tu don't vida. have shoes in your life. Dios te ha provisto todo. Pero ha dejado el evangelio. But you got the gospel. Y si fuera poco, Él mismo vino And he y murió came hace 2000 años en la and cruz y se died levantó en la resurrección. 2000 and ¿Será cross and suficiente resurrection. todo esto para creer Is que Él es all el this Cristo? enough to believe that Jesus is the Christ? ¿O será que yo necesito una So, nueva experiencia I más? need a new experience about that. Necesito una nueva unción más. I need ¿Será que yo necesito una nueva revelación más? I need a ¿O un new nuevo toque del revelation Espíritu más? or another- No, esto es No, suficiente. this is enough. Es que Jesús es el Cristo. So Jesus is Ese the es el Christ. mensaje de toda la This is the Biblia. message of all the Bible. Así que solo a través de ese mensaje podemos It is encontrarnos only con Dios. find for God. Pero no solamente se trata de encontrarnos con Dios. It's no only find God. Se trata de permanecer con Dios. It's remain with God. Porque muchos se han encontrado con Dios, So many pero no han find permanecido God, con but Dios. Anyone remain with God. Adán y Eva Adam and Eve estaban con Dios stay with God. y quedaron separados de And Dios. get out the separate for God. El pueblo de Israel The estaba people con of Dios Israel y stayed luego with se God. separó de Dios. Then they Juan el go Bautista to proclamó que God. Jesús es el Cristo John the Baptist proclaimed that Jesus is y luego tuvo duda de lo que había dicho. Judas, el apóstol, Judas, the apostle, caminó 3 años y medio con Cristo walked 3 years for y luego lo vendió. Christ, and they sell God. En Colosenses 3:16 dice In Colossians 3:16 say, que el mensaje de Cristo, let the message about con Christ toda su riqueza, in all the richness llene sus vidas. fulfill your life. Enséñense Teach y aconséjense and counsels unos a otros each other with con toda la sabiduría all the wisdom que Él da. he gives. El mensaje de Cristo This is the message of es God. acerca de Cristo. Esta es la buena noticia. This is the good news. Y a través de ese mensaje Through this message, podemos we enseñarnos can teach, y aconsejarnos unos con otros, dice la Biblia. counsels each other. Así que necesitamos permanecer We en esta remind fe in de creer this que Jesús faith es el that Cristo. Jesus is the Christ. Esto es lo que el profeta Oseas en el Antiguo Testamento, Oseas, en el capítulo 6 y versículo 3 escribió. chapter 6, 3 wrote. Y dijo Oseas And 6:3, said, 6:3 Oseas, conozcamos that we y may persistamos know en and conocer al praise Señor. all who know him, Conozcamos y that persistamos we en may conocer know al the Señor. Lord
and press unto no porque shore. segura como el alba será su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia. Coming of rain, Como la lluvia tardía regará la as in tierra. the rains in the early springs. El profeta está diciendo que debemos conocer That we y permanecer en el Señor. remaining with God. Así que debemos mantenernos arraigados en esta fe. We remain in this faith. En primera de Juan capítulo 2 y verso 24. John chapter 2 verse 24. Permanezca en ustedes Remind what lo que han oído desde el principio. you ever taught from the beginning. Si permanecen en ustedes lo que han oído desde el principio, Taught from the beginning. también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Remain fellowship with the Son and with the Father. Esto es desde el principio. This is for the beginning. La obra de Cristo está desde el principio Of Christ is from the y beginning alcanza hasta el final. is finished to the Así que final. debo arraigarme profundamente I en will Él remain and y edificar toda mi vida sobre Él, edify all my life. porque with entonces Him. mi fe So my faith se va a fortalecer en la verdad can be y viviré in the faith. con Dios de esta manera. I live with God in Entonces, this ¿qué way. significa esta bendición? So, what we means the state with ¿Qué God. significa estar con Dios? So what those means? ¿Será algo muy Because simple? It's all, simple. ¿Será algo muy sencillo? It's easy. Yo creo que es algo muy grande. I think that it's greatness. Dios está contigo. God is with you. A la hermana le gusta Emanuel. The sister likes Emmanuel. Eso significa que Dios está conmigo. That means that Jesus Emmanuel. stay with me, Emmanuel. Dios con nosotros. God with us. Entonces significa que So yo estoy means con Él that I stay with y que Él está conmigo. and Him stay with Y me. si Dios ya está conmigo, And if God stay with entonces ¿habrá algo que pueda derrotarme? me, exist all ¿Qué significa things that estar con Dios destroy me. entonces? What means Es permanecer God fiel a Él. is remain with Him. Es permanecer en Él. Is remain with Y esto Him. solo es posible It's only possible a través de la revelación del Evangelio. the revelation of Cuando God. entra a nuestra vida cada día. When enter into our lives every day Significa entonces means que se ha resuelto todo en la cruz y la resurrección. solved in the cross and the resurrection. Y que yo puedo vivir con paz en mi vida. Take with peace in my life. Así que yo solo necesito creer I only need y believe dejar que este Evangelio entre a mi vida cada día. the gospel and gospel enter Muchos into our repiten que life. Jesús es el Cristo. All says that Jesus is the Christ. Otros repiten lecciones de que Jesús es el Cristo. Say that lessons that Jesus is the Christ. Pero ¿será que eso es el Evangelio? ¿Repetir que Jesús es el The Cristo? gospel that only we say No, the Christ. el Evangelio es mucho The más gospel profundo. is more deeply. Y yo espero que ustedes lo puedan entender I hope that profundamente. you understand deeply. Cada vez que vean una bendición en su vida, Say, blessing in your entiendan que esto es por causa del Evangelio que life. ustedes Know that tienen. it is case for the gospel that Porque you ustedes have. son bendecidos con el Evangelio. Because you are blessed Cuando with pueden the creer gospel. que Jesús es el When you Cristo. believe that Jesus is the Christ. Entonces, ¿qué significa estar con Dios? So what does means stay with God? Es cumplir y obedecer con mi vida. It's fulfill and obey. Es cumplir y obedecer con mi vida su voluntad. And it's obey and fulfill. Y esto es dar a conocer al mundo quién es Él. Dar a conocer al mundo que Jesús es el Cristo. Esto es estar con Dios. This is stay with God. Por eso Hebreos capítulo So, 10 y verso Hebrews 36 dice, chapter 10, 36 say, perseverar con paciencia es lo que necesitan "There's ahora what you will need now, para seguir haciendo la voluntad de so Dios. that we will continue to do God's Solo will. perseveren con paciencia. Patient during. Sigan haciendo la voluntad de Dios. You need Entonces continue Dios to les God's dará will, todo lo que Él ha and prometido. will receive that we have promised. Quiero concluir esta mañana I will say diciendo que estar con Dios that is stayed with God. es la mayor bendición que usted y The yo podemos greatest tener. blessing that you and we have. ¿Qué le parece si Satanás se va de su vida y está Dios con usted? Would you like to Satanas go out for your life? ¿O a usted le gusta caminar con Or Satanás? Will you Parece like que algunos to sí, ¿verdad? stay with Satanas? Some people
El Evangelio trae esta bendición. The gospel gives this Dios está con blessing. nosotros. Jesus stay with us. Claro, Dios está con Yes, nosotros. God is with us. Durante esta semana hemos recorrido varios This departamentos week con los we hermanos record for all the departments. y hemos escuchado los testimonios de los We equipos. listen for the testimony for all the Y es impresionante oír cómo Dios ha hecho la obra en Guatemala. what God moves with Guatemala. Y nos hemos dado cuenta que Dios está con nosotros And we say that God is with us. y que está sucediendo su voluntad en esta nación. That's God's will in this nation. Así que cada vez que oímos un So, testimonio, if everyone podemos darnos listen cuenta the cómo Dios testimony, está con we nuestros hermanos. can see God stay with our lives. Espero que en ustedes esté esta fe I hope that you have de creer this que faith, Jesús es el Cristo, that believe that Jesus is the Christ. el cumplimiento de la simiente de la mujer, This is the fulfillment of the sin of the que woman ya aplastó totalmente la cabeza de Satanás. who was already totally Christian. the Espero que day pueda of creer esto. Satan. I hope that you believe No es que la aplastó a la mitad, that it's in a middle. no es que aplastó una cuarta parte. It is a No. quarter of part. Cristo vino a la cruz y a la resurrección Came to the cross and y aplastó resurrection totalmente la and cabeza de crushed Satanás. the death of Satan. Espero que usted pueda I creer hope que that Jesús you es believe Cristo. that Jesus is the Christ. Es más grande que los diablos que lo están siguiendo. Bigger Es más, es más grande que los demonios que lo están persiguiendo. that Es más grande que cualquier problema que venga a su vida. greatness that the Es que Él vino a aplastar la cabeza de Satanás totalmente. No lo hizo a medias, lo hizo totalmente. Jesús el Cristo es el cumplimiento de Manuel. Dios ya está con nosotros. Amén. Dios ya está con usted. Dios ya está conmigo. A donde quiera que yo voy, Dios va conmigo. Así que si yo voy para allá, sucederá la obra de Dios. Y si voy para allá, va a suceder la obra de Dios. Y si voy para allá, sucede la obra de Dios. A donde quiera que yo vaya, va a suceder la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Espero que pueda creer de esa manera. I hope that you believe in this way. El cumplimiento de la fe maranata. The fulfillment of the faith of Para que Maranatha. suceda la evangelización mundial en nuestros For días. success, the evangelism in our days. Totalmente está en Jesús el Cristo. I really totally is in Fuera de Él Christ no hay nada. Jesus. Without Y en realidad Jesús el Cristo es suficiente. Jesus is Christ or is all Es nuestro sufficient. Shaddai, It's our Shaddai, el Evangelio. the gospel. Así que, So ¿qué más nos falta? what we Si estamos con Dios, that we stayed with God. ¿nos faltará algo? No. Solo necesitamos hacer una cosa: We only have one thing: ser obedientes obey a su palabra. for His word. Y veremos venir a nuestra vida And we las respuestas can del see Evangelio the answers of the todos gospel los that días. came to our life. Así our que los day. bendigo esta So mañana I bless you y oro por ustedes and I pray para que for cada you. día se nos For revele a every cada uno de day nosotros revelate, este the Evangelio gospel, y que podamos creer que and we Jesús, can believe that el Jesus, Cristo, the Christ, es suficiente is sufficient, y que no necesitamos nada and we más. don't need Amén. anything. Vamos a orar. We'll Padre, pray. te doy gracias Thanks God. porque podemos entender Why? Because we understand que somos bendecidos cuando that we tenemos are el Evangelio, blessings when we have the gospel. cuando hemos podido creer que When we Jesús es el believe Cristo. like Jesus is the Christ. Y todas estas And bendiciones all vienen a of these nosotros, Señor. blessings came to us. Gracias porque tú estás con Thanks, nosotros. God, because you are stayed with us. Gracias porque ya no estamos solos. Thanks because we are not alone. Y tú nos guías, Señor, And you guide us. a que podamos obedecer tu palabra. Obey your word. Damos gracias, Padre, Thanks God por estas bendiciones, for this blessing. por todas estas bendiciones For que nos all das a these través del blessings Evangelio. that you give us through the gospel. Señor, oro God, por I la vida de pray tu pueblo esta for mañana your people, God. y bendigo a cada familia And I acá pray representada, for all Señor. the family represented Oro here. por ellos, Señor, I will pray for para que les sea them. revelado el Evangelio cada día, The revelation of the gospel every para day. que tu gracia los Your alcance, Señor. grace stay with them. Oro, Señor I bendito, will pray bendiciendo sus vidas, blessing sus trabajos, their lives, su familia, their Señor. jobs, their Bendigo a families. sus hijos, I bless bendigo sus generaciones, and their bendigo generations. todo lo que les has dado, Bless Señor. for all you have Padre, give us. bendícelos con el Evangelio. Blessing without En el nombre poderoso gospel. In the de name Jesús of el Cristo. Jesus. Amén Amen. y amén. Amen. Que Dios te bendiga. God bless you. Maranata.